Verán, lo que vamos a ver el día de hoy, en cambio, se refiere a manejar ya PHP con bases de datos, pero obviamente por cuestión tiempo vamos a utilizar una herramienta de desarrollo que se llama Dreamweaver, que es una herramienta que nos permite generar la parte gráfica del PHP para que simplemente nosotros le hagamos la programación mediante accesos básicos, ¿sí? Bien, entonces mira, para manejar bases de datos en PHP, lo primero que tenemos que definir es justamente la base de datos. Para manejar la base de datos, ustedes pueden hacerla de varias maneras. La primera y la más elemental es mediante el uso del software que se llama PHPMyAdmin, que es un software que viene incluido dentro de lo que es el SAM, ¿sí? ¿Cómo se lo ingresa? Se lo coloca la palabra localhost o en su defecto la IP del servidor /phpMyAdmin, y el momento en que ustedes le dan un enter se van a dar cuenta que les va a abrir otro programa más, o mejor dicho, una página web, la cual básicamente es una página que permite la gestión de las bases de datos del sistema. Simplemente basta con poner esta dirección de acá. Ahora, normalmente este programa se compone de la parte de izquierda, que es el listado de las bases de datos, y la parte derecha de acá, que corresponde a los menús de configuración de la base, y la parte de acá, que bueno, es el contenido que sale según lo que nosotros escojamos en la parte de aquí. El primer paso para nuestro trabajo del día de hoy es crear una base de datos. ¿Cómo se la hace? Mediante el PHPMyAdmin. La manera más sencilla es que, si ustedes se fijan bien, el primer enlace donde nos manda el sitio web es servidor localhost, quiere decir que ustedes están en su computadora. Y en la parte de aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, hay una opción que dice crear nueva base de datos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen clic aquí y le ponen un nombre, le voy a poner seminario, por ejemplo, y le ponen crear, lo que el sistema va a hacer es crear una base de datos que se va a aumentar a esta lista, pero obviamente esta se encuentra sin tablas, como pueden darse cuenta aquí, ¿sí? Entonces miren, ojo, ¿no? Que el momento en que se crea la base de datos, automáticamente lo que decía localhost ahora también dice base de datos. Con esto la máquina les indica que ya se ha creado la base y que se encuentran en la respectiva base de datos seminario, ¿sí? Ahora, para crear una tabla, ustedes lo único que tienen que hacer es bajar en la parte de aquí abajo, que como se pueden dar cuenta dice crear nueva tabla en la base de datos seminario. Lo único que tienen que hacer para crear una tabla es, una vez creada la base, hacer clic aquí y escribir el nombre de la tabla. En este caso vamos a hacer un ejercicio para guardar los datos de un estudiante, datos básicos, cédula, nombre, dirección y teléfono, lo típico, ¿sí? Entonces le voy a llamar de nombre estudiante, ¿sí? Y aquí ustedes deben de definir el número de campos que va a tener su tabla, ¿sí? En este caso voy a definir que tiene 4. ¿El por qué? Porque cuando ustedes definen esto, el sistema sacará solo 4 elementos para poder registrar los nombres de los campos, ¿sí? Entonces, si ustedes están hasta aquí, hasta crear la base y hasta crear la tabla, ponemos continuar. Y automáticamente el sistema lo que nos sacará es una pantalla como la que pueden ver aquí, que es la que nos permite colocar los campos de la tabla. Terminado este paso, aquí lo que vamos a poner son los campos que nosotros vamos a querer en nuestra tabla, ¿sí? Vamos a ponerle cédula, el nombre de campo, nombre, vamos a ponerle dirección y vamos a ponerle teléfono, ¿sí? Parte importante, estos son los nombres de los campos, mientras que en la parte derecha lo que vamos a definir son los tipos de datos. Como se pueden dar cuenta, al hacerle un clic aquí, tiene todos los tipos de datos que podemos guardar en una tabla de base de datos. En este caso, para una cédula, les recomiendo el uso de varchar, porque el ciudadano por lo general pone tantos números, por ejemplo, pone 1, 2, 3, pero también puede poner 1, 2, 3-4. Entonces el guión automáticamente se convierte en carácter. Por eso es que por estándar internacional se ha establecido que las cédulas serían con tipo carácter, porque no sabemos si usted lo va a meter con o sin guiones, ¿no? El nombre, de igual manera, la vamos a poner como varchar, la dirección como varchar, y el teléfono vamos a dejarle el tipo numérico para hacer un demo nada más.
Aquí ustedes establecen la longitud. Por ejemplo, la cédula le voy a poner que tenga 15, el nombre que sea de 200, la dirección que sea de 200 y el teléfono que sea de 15. ¿Por qué celular de 15? Porque puede ser el RUC también, 17, bueno, el RUC tiene 15 dígitos, ¿sí? Pero hay una situación también importante. No se olviden, ¿por qué motivo le puse 200? Todo carácter soporta hasta 254 caracteres en lo que es. Entonces, si ustedes se pasan de ese valor, lamentablemente no van a poder almacenar más datos ahí, ¿sí? Ahora, una sola situación. Si por X motivo necesitaran, por ejemplo, ponen un campo que diga escríbeme tu comentario y necesitan más de 250 letras, ustedes deben de escoger el tipo de dato que se denomina blob, ¿sí? Si es que quieren guardar más de 250 datos, usen el tipo blob. Es tipo carácter, pero se diferencia en que en vez de guardar por dígitos, lo que hace es guardar por el tamaño de un archivo. Por ejemplo, para subir imágenes a la base de datos, para subir caracteres o cosas demasiado grandes, utilizan ese tipo de datos, ¿sí? Bien, cuando ya está hecho esto, si ustedes desean terminar, ponen grabar, seleccionan grabar. Si desean terminar, le ponen grabar. Si desean añadir un campo, le ponen continuar. En este caso no quiero aumentar campos, le voy a poner grabar. Y automáticamente me va a sacar la tabla seminario estudiante se ha creado. Seminario es la base de datos y estudiante es la tabla, ¿no? Entonces aquí les coloca 4 campos y les coloca en esta lista para el listado de campos. La información la pueden meter a través de la opción que dice insertar y automáticamente el sistema les sacará, miren, vean, unas cajas de texto en las cuales pueden ingresar valores. No lo vamos a hacer ahorita porque realmente es innecesario. La idea del seminario es que aprendamos a hacerlo mediante programación, y es decir que va a quedarles un formulario para que haga esto, ¿sí? Bien, pero por si acaso, ¿no? Si desean ingresar datos, los ingresan aquí y los ponen insertar una nueva fila y luego volver y termina. Si quieren ingresar más datos, ponen insertar como una nueva fila e insertar un nuevo registro, pero en este caso no lo voy a hacer, repito, ¿sí? Bien, entonces con esto nosotros ya tenemos la información de la tabla, ¿sí? Esta de aquí es la primera manera de hacer esto. La otra manera es mediante el uso de un gestor de DBMS. Quiero hacerles aclarar que MySQL, que es la base de datos que voy a manejar con el PHPMyAdmin, realmente no es una base de datos que tenga un entorno gráfico. Al no tener un entorno gráfico, esto quiere decir que no tiene un programa en el cual, como VisualFox por ejemplo, en el cual yo le abro y me permite manejar las bases de datos. Esa es la diferencia, ¿sí? En cambio, en lo que son MySQL tenemos un programa como por ejemplo el denominado SQL Front, MySQL Administrator o algunos otros. En este caso nosotros vamos a manejar el programa SQL Front, que es un programa que cumple la función de manejar las bases de datos sin necesidad del PHPMyAdmin. ¿Por qué quitar el uso del PHPMyAdmin y usar SQL Front? Porque es un programa que lo hace más gráfico a la situación de la base de datos, ¿sí? Entonces miren, si ustedes ya lo han instalado, le hacen clic aquí en SQL Front y me va a sacar una nueva ventana. En la ventana que yo voy a tener, van a darse cuenta que lo primero que me pide es hacer un Open Session o abrir la sesión. Esta parte de aquí me permite manejar la base de datos. Sin embargo, ojo por favor, si ustedes quieren, pueden, digámoslo ver, como en este caso, tener distintas conexiones a distintas bases de datos. En mi caso ya tengo preconfiguradas algunas, entonces no es necesario básicamente que la cree, pero como estamos para ustedes, vamos a crearla una. Entonces miren, en su caso, cuando ustedes abran el SQL Front, les va a salir esto vacío, y lo que ustedes tienen que poner es New. ¿Qué es New? Les va a permitir agregar una session. ¿Qué es una session? Es simplemente una configuración para que cuando yo haga clic aquí, me abra una sesión para manejar N o varias bases de datos. Entonces miren, lo primero que tenemos que hacer para trabajar es, en este caso, es configurar una session. Lo primero que ustedes tienen que poner aquí es la dirección IP del servidor o el de sufijo, en este caso de localhost.
Si ustedes van a manejar su propia máquina, aquí deben escribir la palabra localhost. Pero si ustedes tienen un servidor remoto, por ejemplo, no sé, www, por ejemplo, itscompuser.com, es un servidor remoto, pero tiene que estar configurado a través del web hosting remoto. La otra manera es colocando una dirección IP del servidor, como por ejemplo la nuestra. Miren, esta por ejemplo es una dirección IP de un servidor. De todas maneras, lo que deben poner aquí es en qué servidor se encuentra la base de datos. Por favor aclaro, el SQL Front no es la base de datos, es solo un programa que permite manejar a la base de datos, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia que existe. En nuestro caso, como está en nuestra propia máquina, simplemente vamos a poner localhost y hacemos clic en la pestaña que dice login, que su nombre lo dice, hay que poner los datos de acceso a la base de datos. Ojo, por defecto, cuando ustedes instalan el SAM o cualquier programa manejador de PHP, Apache, MySQL, el usuario siempre va a ser root, a menos que ustedes definan otro. Y siempre la clave va a ser vacía. En su primera vez de instalación, la clave va a ser vacía. Obviamente se entiende que ustedes deben de configurar usuarios para mantener una seguridad de un sitio web, pero por lo pronto vamos a dejarle en vacío para ingresar. Y lo último es ingresar la opción que dice Database, que significa seleccionar la base de datos donde vamos a trabajar. En este caso, no le voy a poner, porque se entiende que con este programa también podemos crear bases de datos, entonces le voy a dejar en blanco. Ahora me van a decir, ¿y el OK porque está desactivado? Es porque simplemente uno tiene que darle el nombre aquí a su sistema. Le voy a llamar conexión seminario, para entender que este va a ser mi conexión a la base de datos del seminario. Le voy a poner un OK, ¿sí? Le ponemos conexión también acá. Claro, le van a crear directamente el nombre, por favor. O sea, en general, le colocan el nombre de su conexión. En connection le ponen localhost aquí, el puerto le dejan intacto, en login le ponen root en blanco y en blanco, ¿sí? Ojo, esto es la primera vez. Ya cuando tengamos claves de acceso ya es otra la película, ¿sí? Bien, entonces cuando está hecho esto, pues simplemente le ponen un OK y le ponen un open. Y automáticamente me va a abrir una pantalla en la cual yo puedo manejar la base de datos, ¿sí? Miren, este es un manejador más gráfico que permite manejar la base de datos, ¿sí? Si no lo logran ingresar, sí, perfecto. Entonces miren, ahora, como pueden darse cuenta frente al PHPMyAdmin, esta es una parte más gráfica, en este sentido. Miren, por ejemplo, miren, si quiero crear una base de datos, le hago clic derecho, le selecciono New, Database, ¿sí? Yo por ejemplo puedo crear una nueva base de datos, miren, como por ejemplo Seminario 2, le pongo OK y automáticamente el sistema me saca la base de datos Seminario 2 en la parte de aquí. Ventaja que fue mucho más rápido con este programa, y si quieren ver más, pues pueden por ejemplo poner clic derecho, New Table, y me permite crear las tablas, miren, pero lo hace un poco más gráfico. Por ejemplo, miren, le voy a crear la tabla datos y le voy a poner campos. Miren, por ejemplo, aquí el primer campo es un ID que viene automáticamente configurado. Este valor es un campo autonumérico. Es recomendable que lo cambien. Yo le voy a poner, por ejemplo, aquí cédula, miren, más gráfico, y le voy a poner el tipo de datos varchar, que está, la longitud, no sé, y le ponen OK. Y miren, automáticamente ya me saca esto. De igual manera puedo poner, miren, vean, nombre para crear los objetos, vean, y automáticamente me permite hacer lo mismo que hice con el PHPMyAdmin, pero en una manera más gráfica. ¿Se dan cuenta? Miren, ven, algo sumamente sencillo y ya está, mi tabla está creada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Miren que cuando hago un clic aquí tengo mi tabla, pero fíjense en cómo manejo lo que es datos, miren. Vean, entonces puedo tranquilamente tener un acceso gráfico de datos mucho más rápido, miren, lo que lo hace más versátil. Miren, vean, esa es la ventaja que tiene manejarse con el SQL Front. ¿Se dan cuenta? Aparte de otras ventajas más. Ahorita no voy a profundizar en el manejo de SQL Front, les recomiendo que le hagan una revisión. No es difícil de manejar,
por ejemplo, como pueden ver, para manejar datos, pues hago clic en mi tablita y listo. Como por ejemplo, les doy un ejemplo. Aquí tengo otra base de datos que se llama sistemas, que tengo datos, miren. Entonces miren, por ejemplo, este sistema, o verán bien, esta parte me permite no solamente manejar la base, me permite hacer otras cosas. Miren, aquí está la base. Me permite hacer otras cosas más, como por ejemplo exportar la información. Es mucho más rápido sacar información con este programa, como por ejemplo exportarlo a Excel. Miren, vean, no pueden darse cuenta. Entonces, es una de las ventajas de nuestro programa. En esta carta les recomiendo que investiguen un poquito más del tema. Entonces, miren, por ejemplo, aquí le tengo guardado con el nombre que yo quiero, pero me genera un archivo de Excel, miren. Entonces, ¿cuál es la ventaja de manejarse con SQL Front? Es que pueden hacer muchas conversiones, pueden migrar información, pueden copiar bases de datos, incluso pueden meter sentencias de manejo de base de datos, ¿no? Entonces, ¿dónde se metió? ¿Cómo se le ve la tabla? ¿Mande? Ya está ahí, tenemos que dar cédula, nombre, dirección y teléfono. ¿Y eso qué es aquí? Pero deben tener esta parte un ratito. Entonces miren, aquí pueden exportar la información y le saca toda la exportación de la información. ¿Ya? Y miren, verán, si nos damos cuenta, ahorita en este momento, ya la máquina me ha generado un archivo en el Excel. Miren, con la base de datos. Esa es una de las ventajas de trabajar. Miren, aquí está. De trabajar con SQL Front. Puedo migrar la información tranquilamente de la base de datos. Con PHP Admin se puede hacer eso, pero es una tarea un poquito más compleja, ¿sí? Ahora, bueno, una vez que ya hemos creado la base de datos, ¿sí? Otro punto importante es ya comenzar a hacer la programación. Entonces verán, señores, vamos a trabajar con la base de datos Seminario, no con la Seminario 2. La Seminario 1, o en este caso Seminario, es la que vamos a trabajar como base. La otra va a ser solamente para explicarles lo que quería manejarles, ¿sí? De todas maneras hay un punto importante. Yo hasta aquí voy a trabajar con el PHPMyAdmin. De aquí en adelante lo que vamos a hacer siempre es trabajar con el SQL Front, que es el programa que me permite manejar las bases de datos, como les repito. Pero obviamente no voy a manejar Seminario 1, Seminario 2, sino Seminario normal, ¿no? Entonces miren, voy a crearme por si acaso una conexión nueva, ¿sí? Vamos a modificarle la que tenemos. ¿Cómo modificamos la que tenemos? Me voy a hacer clic derecho en Properties, y la única situación que vamos a hacer un cambio es que en Database, por favor, miren, al hacerle un clic en estos puntitos de la parte de aquí, ¿sí? Por si acaso, si ustedes no cerraron el SQL Front, pues ustedes se quedaron abiertos, ponen File, Open Station, ¿sí? Da lo mismo. Entonces, por favor, aquí le vamos a modificar, le voy a poner el login, pero aquí en Database hago un clic y voy a escoger la que quiero, que en este caso es Seminario a secas. Le pongo OK, hago clic aquí, escojo la base de datos, no se olviden, y pongo OK. Y OK, y Open. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que solamente me va a abrir la base de datos de Seminario. Desaparecieron las otras que tenía. Pero no es que se borraron, sino que yo le estoy diciendo a SQL Front, solo me interesa esta, con estos campos que yo necesito, no quiero nada más, ¿de acuerdo? Con esto queda creada la base de datos. El siguiente paso es ya hacer la programación. Vamos a empezar haciendo lo más sencillo del mundo, que es un formulario de consultas de datos, ¿sí? Pero para hacer esto, vamos a hacer el uso del programa denominado Dreamweaver. Esta versión, por favor, existe hasta la CS5, es parte de Adobe. Yo utilizo la de MX 2004 porque no se le ve más estable que las otras. Entonces yo utilizo esta versión, no sé, ya depende de ustedes cuál utilicen. Bien, ahora, para manejar la base de datos ya en un entorno web, vamos a hacer la programación, vamos a hacer varios pasos. Esos pasos, y el primero y más importante, es realizar lo que se llama una conexión. ¿Qué es una conexión? Es un archivito el cual vamos a programarle para que nos permita enlazarnos nuestras aplicaciones a la base de datos, ¿sí? Para hacer esto, por favor, vamos a abrir el Dreamweaver y le vamos a hacer en archivo nuevo y vamos a escoger página dinámica y PHP. Pide el número de serie, desactivar, dice. Sí, perdón.
Bien, verán, como les decía, hacemos clic en PHP y ponemos crear. Les conversaba que el Dreamweaver es un programa para ayudarnos a desarrollar el aplicativo, pero ojo, no va a reemplazar, no nos va a dar haciendo las cosas. Legalmente lo que nos va a ayudar es en la parte gráfica para ahorrarnos un poco de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, miren, esta parte del Dreamweaver es sumamente fácil de manejar. Lo que tienen que entender es, primero, la parte que dice aquí nos dice código, quiere decir que se va a la parte de la programación. Dividir nos permite ver un entorno gráfico y un entorno de programación, y el diseño nos permite ver un entorno gráfico. En nuestro caso, como les conversaba, lo que vamos a hacer es un archivo de conexión, que es un archivo que nos permite enlazarnos a la base de datos. Esto lo toca programar. ¿Cómo se lo va a programar? De la siguiente manera. En primer lugar, como toda aplicación PHP, ustedes deben irse, por cierto, en modo código y escribir la palabra PHP. Y le van a colocar la palabra de esta manera igual, cierra el PHP. Por si acaso, ¿no? Antes de olvidarme, en algunos libros van a encontrar así. También es válido, ¿sí? Pero es recomendable que le pongan PHP para que reconozca cualquier versión. También en cuenta que hay que ver PHP 4 y PHP 5, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, lo primero que hay que hacer es, para hacer la conexión a una base de datos de PHP con MySQL, es crear dos variables. La primera variable la voy a llamar X y la otra variable la voy a llamar 10. La primera, X, me va a permitir hacer la conexión al servidor. ¿Cómo? Haciéndole con esta instrucción, MySQL connect. ¿Sí? Esta instrucción, MySQL connect, me dice a la máquina, por favor, conéctate a MySQL. Y tienen que establecer tres parámetros, ¿sí? Tres parámetros. El primer parámetro que hay que establecer es el servidor. Por lo general el servidor es localhost. El segundo parámetro a configurar es el nombre de usuario, que lo hacen de esta manera. Y el tercer parámetro a configurar es la clave. En este caso, como la clave era en blanco, solo deben de colocar comillas y comillas. Esta instrucción es como una función del C. Entonces, pero esta función tiene tres parámetros: el nombre del servidor, el nombre del usuario y el nombre de la clave. Aclaro y repito de nuevo que si tuvieran una clave, la ponen. Si no tienen clave, la dejan en blanco. ¿Sí? El siguiente paso es a Y, en cambio, decirle que me seleccione la base de datos. ¿Cómo? A través de la instrucción MySQL select db. Y con eso le digo, seleccióname la base de datos. Es decir, aquí le conecté al servidor, pero acá tengo que decirle con quién o qué base de datos va a manejar, específicamente alguna. En este caso le voy a decir que maneje la base de datos seminario. ¿Sí? Le cierro comillas y le pongo una coma. Y con un símbolo de dólar para la variable le digo que ponga la X. ¿Por qué esta X? Porque le estoy diciendo, perfecto, mira, seleccióname la base de datos. Pero para seleccionar una base de datos hay que decirle también que se conecte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a conectar? Por la variable X. O sea, X absorbió la conexión. Entonces digo, conéctate por medio de este medio y con seminario, y automáticamente seleccioname la base seminario. Con esto ya automáticamente se ha conectado al PHP. Eso es todo. Eso es todo lo que se debe hacer. Pero, sin embargo, si ustedes lo deseasen, pueden hacer una validación de código. ¿Qué significa esto? Decirle, ¿sabes qué? Si está mal conectado, muéstrame un mensaje. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de un simple if, que le puedo decir, miren, if. Esto es opcional, ¿no? Les voy a poner como un comentario, ¿no? Esto es opcional. Es para validar si necesito, no sé, para validar si necesito, no, para validar si la conexión está correcta. Eso, mejor. Si la conexión está correcta, ¿sí? ¿Se fijaron cómo puse el comentario? Le puse con apóstrofe, con asterisco, slash, ¿no? Tranquilamente da lo mismo. Bien, entonces lo que voy a decirle es que si X es igual o igual a null, automáticamente con esto dice error.
quiero que se percaten que el null está con mayúsculas y quiero que se percaten que están dos iguales. Es exactamente igual al C. Entonces aquí le digo, si es que X es igual a null o Y es igual o igual a null, ¿sí? Le estoy diciendo que si la conexión de X ha fallado o de Y ha fallado, entonces mira, ayúdame con algo. Le voy a decir hecho y le voy a decir hubo un error en la conexión. Mensaje que solo saldrá si la conexión está mal hecha. Si la conexión está bien, pues simplemente saldrá en blanco, ¿sí? Y por favor, cuando terminen esto, deben de guardar el archivo. Y lo vamos a guardar ¿en dónde? En una carpeta, ¿sí? Entonces le voy a guardar siempre en equipo, no se olviden, en C. Ya les paso nuevo el código. SAM en HT2. Y vamos a colocarle una nueva carpeta. Le voy a decir, le voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar seminario, en mi caso. Entonces le voy a hacer un clic, doble clic y le voy a guardar. Aquí le pongo el nombre. Le voy a llamar o bautizar como conexión.php. Algo que también quisiera hacerles hincapié, que toda aplicación de open source que pueden bajarse del internet hecha en PHP, normalmente siempre va a tener un archivo que se llama conexión o un archivo que se puede llamar, por ejemplo, configuración. Estos siempre son los que contienen los parámetros de conexión a la base de datos. Yo les digo, por ejemplo, o les toca en algún caso, bájate un software de biblioteca hecho en PHP y quieren modificarle para ustedes. Entonces ustedes deberían buscar este tipo de archivo y cambiar los parámetros de acorde a su base de datos, ¿sí? Ojo en esa parte. En este caso le voy a llamar conexión, que entiéndase que es para decir que este archivo es la conexión a la base de datos. Le pongo un guardar y listo, automáticamente queda grabado, ¿sí? Ya les dejo copiar. Dame un segundo. Para correrle, le hacen un clic aquí en el navegador y no se olviden que deben de colocar así, miren chicos, localhost / seminario. ¿Por qué seminario? Porque es la carpeta que creé, conexión.php. Les recuerdo, si está bien, debe salir en blanco. Si es que está mal, miren, aquí está bien, debe salir en blanco. Si está mal, pues simplemente debe dar un mensaje de error. Supóngase que yo cambio esto. Este seminario, no, este nombre no existe. Entonces, miren, le grabo aquí y le vuelvo a correr. Y se van a dar cuenta que aquí me da un error. ¿Por qué? Porque en la base de datos que no era el nombre que tenía aquí. Si le corrijo nuevamente y le actualizo, se van a dar cuenta que me deja en blanco, ¿sí? Esa es la única situación. Entonces, estos son los parámetros de conexión. No va a ser nada más, simplemente debe salir en blanco, porque va a ser utilizado por otros códigos de PHP que vamos a hacer para manejar la base de datos, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar ahora sí, como les decía, haciendo una consulta general. Cuando ustedes ya tienen el archivo de conexión, que es el que nos permite conectar a la base de datos, vamos a crear para la consulta un nuevo archivo, al cual le vamos a poner igual manera archivo nuevo, le van a colocar en PHP y le ponen en crear, ¿sí? Verán señores, el archivo, ahora vamos a hacer la consulta general de datos, a mostrar datos, ¿sí? Le ponemos en PHP. Le ponen archivo nuevo y PHP. ¿De acuerdo? Ya, entonces cuando estamos aquí, les recuerdo lo que voy a hacer. Voy a hacer simplemente una consulta general, mostrar los datos. Para ello, antes de nada, obviamente, si voy a mostrar datos, debo tener datos. Entonces en el SQL Front, por favor, se van a ir a la tabla de estudiante en la base de datos de seminario y se van a Data Browser, por favor. Y vamos a ingresar unos datos, unos dos nomás, para hacer un demo. Número de cédula de esta. 173,
Dirección puro loco. Ya, entonces con eso tendríamos ya ingresados los datos. Cuando ya han ingresado datos, el siguiente paso es programar. La programación se la va a hacer de la siguiente manera. Como siempre, tienen que introducir el código que dice PHP. Y lo que vamos a variar es con la inclusión de lo siguiente, de la instrucción include, ¿sí? Con esta instrucción, ustedes, a ver señores por favor, con esta instrucción lo que van a hacer es llamar al archivo que hicimos de conexión anteriormente para que se pueda conectar a la base de datos. Es decir, siempre en cualquier aplicación que hagan le van a colocar siempre include conexión.php. Esto lo que va a hacer es coger y llamar a los contenidos del archivo de acá para manejar la base de datos, ¿sí? Entonces miren, para mostrar los datos vamos a hacer lo siguiente. En una variable a la cual le voy a denominar SQL, ¿sí? Ustedes van a colocar, en una variable que voy a llamar SQL, ustedes van a colocar aquí una instrucción SQL que permita manejar la base de datos. Entonces después del signo igual van a incluir la instrucción que se llama MySQL Query, ¿sí? Que es una instrucción que dice ejecútame una instrucción de SQL. SQL es un lenguaje para manejo de base de datos, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí es poner la instrucción. ¿Cómo? Mediante esto. La instrucción sería de esta manera: poner la palabra select, ¿sí? Y colocamos los nombres de los campos que yo tengo en mi tabla, como son cédula, nombre, dirección y teléfono. Entonces aquí lo que hago es poner simplemente select cédula, coma nombre, coma dirección, coma teléfono, y coloco la palabra from. Con esto le estoy diciendo a la máquina desde qué tabla voy a trabajar. Entonces le voy a decir que se conecte a la tabla estudiante, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues con esto le digo a la máquina select cédula, nombre, dirección, teléfono. Le digo, quiero que me muestres estos 4 campos, y estos 4 campos se encuentran desde la tabla estudiante. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y pongo punto y coma, ¿sí? Le doy un enter. Una vez que está hecho eso, la máquina ya me va a ejecutar la sentencia SQL. Ahora, el paso que corresponde es un paso gráfico, es crear un elemento para guardar los datos. Vamos a hacerle de la forma normal ahorita. Verán, vamos a colocar esta palabra que dice while. While es el ciclo de repetición que permite repetir los datos, obviamente, ¿no? Entonces miren, lo que voy a hacer es que mientras row es una variable que declaro ahorita, que me va a servir como un vector. Lo que voy a hacer es almacenar los datos en un vector para luego mostrarlos en pantalla. Entonces voy a decir while row es igual que MySQL fetch row, y le coloca la sentencia, la variable. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo que mientras la fila no llegue o muestre los datos de lo que se encuentra en la variable SQL, que es la que está aquí, entonces que empiece a mostrar los datos. ¿Cómo los va a mostrar a los datos? De la siguiente manera, señores. Colocamos la palabra hecho para que imprima dentro del ciclo de repetición los resultados que se encuentran a través de esta selección de la base de datos, ¿sí? Entonces le voy a decir, miren, row sub 0. Ojo, esta parte es importantísima, señores, verán. Cuando yo le digo hecho row sub 0, le estoy diciendo imprímeme a través del vector row lo que se encuentra en la posición 0 del vector, y por lo general la posición 0 del vector sería la cédula. Es decir, si yo digo imprímele row sub 0, le estoy diciéndome imprímeme la cédula. Ahora, luego yo le voy a decir imprímeme row sub 1. Entonces le estoy diciendo imprímeme el nombre. Si luego le digo row sub 2, le estoy diciendo imprímeme
imprímeme la dirección. Y si yo le digo row sub 3, imprímeme el teléfono. Es decir, 0 corresponde al primer campo, row 1 el nombre, el 2 la dirección y el 3 al teléfono, ¿sí? Le pongo una comilla y un punto y coma. Lo único que quiero que tengan en cuenta es que está dentro del ciclo while. Entonces, eso es lo que nos ayuda a que se vaya repitiendo, ¿sí?, los datos y nos saquen en fila. Otra cosa importante es de que coloquen la palabra BR. Esto de alguna manera, digamos, criolla, porque se puede también hacer unas chucherías gráficas, ¿sí? Entonces miren, si ahorita le grabamos al ejercicio y le voy a poner de nombre consulta.php, consulta general.php, esto no me lo voy a poner consulta general, ¿sí? Si yo le corro al ejercicio, le voy a correr, ¿no? Le explico cualquier cosa. Ya, entonces le coloco seminario y le voy a decir consulta general.php. Lo que haría el sistema es mostrarme los datos de la base de datos, ¿sí? Entonces, eso sería como programar una consulta general. Esto de la manera 1, o sea, sin adornos. Ya les voy a poner un adorno para que quede más bonito. Bueno, continuando, ¿no? Esta parte de aquí es una forma criolla. Obviamente que es mejor que ustedes lo hagan un poco más adornado. ¿Cómo pueden adornar esto? En primer lugar, sería recomendable que coloquen los datos en una tabla, para que los datos no salgan así dispersos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto para que salga en una tabla? Simplemente le vamos a aumentar la instrucción hecho y voy a colocar instrucciones de HTML dentro del PHP. Es decir, que lo que esté entre las comillas puedo colocar tags de HTML para que puedan funcionar. Entonces, miren, lo que voy a hacer es ponerle hecho table y le voy a decir lo siguiente: hecho table, y le voy a decir tr /n, y con esto le va a dar un salto de línea. Vamos a decir hecho td y le voy a colocar los titulares. Aquí, por ejemplo, voy a decir que salga la cédula, la td, ¿sí? Por ahorrar tiempo voy a copiar nombre, y aquí, esta parte de aquí, por favor, corresponde a los titulares, ¿sí? Cédula, nombre, dirección y teléfono. Al decir que corresponde a los titulares, me refiero que en la página me va a salir una especie de títulos en la parte de aquí arriba, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, coloco la palabra hecho y le digo /tr, ¿sí? Y obviamente cuando ya está hecho esto, el siguiente paso es simplemente hacer lo mismo que hice aquí, acá abajo, pero para que los datos salgan en una fila, ¿sí? Entonces verán, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí hecho, le voy a poner tr, ¿sí? Y le voy a decir hecho, le voy a decir td, y por favor miren lo que voy a hacer. Le voy a poner td row sub 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo a la máquina que lo que se encuentra en el row sub 0, ¿sí?, que lo que se encuentra en el row sub 0 se vaya dentro de una celda de una tabla. El td permite crear, básicamente, me permite crear celdas para almacenar los datos de una tabla. Dentro de lo que están las comillas, no. Lo que está afuera, sí. Entonces, miren, lo que voy a hacer es copiar estos valores para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, le voy a colocar hecho. Entonces, aquí le cambio nada más. Le voy a decir hecho row sub 1, row sub 2, row sub 3. Y le voy a decir hecho /tr. O sea que ya borramos ese hecho row sub 0, row sub 1, Claro, le borran. Lo que pasa es que ahorita le estoy colocando con tablas para que quede más ordenadita la información. Por si acaso, ¿no? Si ustedes en la parte de table le ubican la opción que dice border es igual a 1, estoy diciendo que también tenga las líneas, ¿sí? Si está border es igual a 0, sería sin líneas. ¿Para qué sirve ese TR? El TR te crea una fila. Lo que verás, te pongo con el Excel.
El TR viene a ser esto, toda una fila. El TD en cambio es toda la columna. Es lo que estoy creando. Entonces una vez que termino esto, ¿sí?, le pongo hecho y le digo slash table. Con esto le estoy cerrando a una tabla. ¿Sí? Con esto le cierro a la tabla. Quiere decir que termino mi instrucción. Si yo le grabo nuevamente el resultado general y le actualizo, miren cómo me va a salir. Más ordenadito con una tabla, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, hacerlo, también puedo hacer lo siguiente. ¿Sí? También puedo hacer esto, por favor. Ojo, ¿no? Puedo poner BG color. Para este tema les recomiendo que se averigüen un poco de lo que es HTML para que puedan tener un poco más de diseño gráfico. Con esto le estoy diciendo a la máquina que coloque toda la fila de color negro. Y oirán bien esta parte. Con esto le estoy diciendo a la máquina, ¿sí? Miren, con esto en cambio le digo a la máquina que le coloque de color de letra blanca. Al estar esto de esta manera, le estoy ordenando un poco la información. Miren cómo se le coloca. ¿Ya? Entonces, como se pueden... Pues con esto, lo que me va a quedar en la página es de esta manera. Miren, ¿sí? El diseño gráfico ya depende de ustedes, ¿de acuerdo? Esto lo abrimos con HTML. Pásenle en este código, por favor. Bien, vamos a hacer un formulario de ingreso de datos, pero este es un poco más complicado, que vamos a hacer en dos partes. La primera parte que vamos a ver ahorita es que vamos a hacer clic en archivo nuevo y seleccionamos PHP, ¿sí? En esta parte, por favor, ponemos un crear y obviamente ya estaría. Pero vamos a hacer una pequeña variación. Se entiende que los datos deben ser ingresados por cajas de texto, ¿no es cierto? Entonces esto simplemente quiere decir que ya no vamos a utilizar aquí el modo código, sino vamos a pasar al modo diseño, que es un modo en el cual podemos ya hacer gráficamente las cosas, no por programación solamente. Entonces verá, yo lo que quiero es hacer un formulario que me ingrese los datos. Entonces para ello necesitamos hacer un formulario. Para ello, en insertar formulario y formulario, la máquina nos va a sacar una parte gráfica con estas rayas rojas. Este entorno es lo que se llama el entorno de formulario, o donde van a colocar todos los objetos como cajas de texto, botones y qué sé yo. Dentro de este, por favor, vamos a insertar una tabla, en la cual va a tener 5 filas por 2 columnas, en la cual nosotros vamos a colocar cada uno de los objetos de que queremos. Profesor, insertar formulario. Sí, ¿Y de ahí? solo sale esto. Y de ahí te vas. Ay, pero hombre, un diseño. En serio, oigan, Bien. ya ves, ya se está haciendo. Ya bien, señores. Entonces, miren cómo se va a diseñar el sistema. Simplemente no se olviden, necesitamos colocar los valores, como por ejemplo cédula, nombre, dirección, teléfono, ¿sí? Insertar, formular, insertar tabla. Sí. Ya. Entonces miren, por favor, hasta aquí con el diseño de la tabla me va a servir para organizar los objetos que van a ser visuales. El paso que tengo que seguir una vez ingresados los titulares es ingresar los objetos como cajas de texto. Una para la cédula, lo hacen insertar, formulario, campo de texto, ya tenemos para la cédula. Insertar, formulario, campo de texto, ya tengo para el nombre. Insertar, formulario, campo de texto, tengo para la dirección. Insertar, formulario, campo de texto, tengo para el teléfono. Con esto tengo diseñado hasta las cajas de texto. El siguiente paso es simplemente insertar, formulario, botón, y va a tener un botón el cual le voy a llamar nuevo, un botón que va a llamar nuevo, ¿sí? Para que me genere esto, y un botón que le voy a hacer insertar, formulario, botón, y un botón para grabar.
Entonces lógico se entiende que el primer botón va a borrar todos los datos y el segundo botón va a grabar la información, ¿sí? Entonces hasta aquí, miren, como se pueden dar cuenta, ya tendría esto. Algo muy sencillo todavía, ¿no? Bien, una sola cosa, los botones Solo deben... de grabar. ¿Mande? Solo de... Una vez, ojo por favor, en el botón nuevo ustedes deben de hacer un clic y deben seleccionar en la parte de aquí abajo el tipo de botón que es. Aquí tenemos tres tipos de botones: de enviar formulario, ninguno o restablecer. Siempre el nuevo va a ser restablecer formulario y el nuevo siempre, perdón, el grabar va a ser siempre enviar formulario, ¿sí? Una vez hecho esto, acabado el asunto, nosotros procedemos y le mandamos a grabar, ¿sí? El momento que le ponga a grabar, le voy a llamar frm ingreso.php, el cual va a tener simplemente el formulario, ¿sí? Pero me van a ayudar. Yo necesito a cada uno de estos objetos configurarle. ¿Para qué configurarle? Para que se puedan programar. La primera configuración es, primero, que todas las cajas de texto deben de tener un nombre, ¿sí? Aquí por omisión, en la parte de aquí abajo, el sistema me dice text field. Esto lo debo de cambiar. Le voy a llamar txt y el elemento que va a guardar, por ejemplo, txt cédula. En el caso del nombre, obviamente sería txt nombres. En la dirección sería txt dirección. Y en el teléfono sería txt teléfono. ¿Qué? ¿Sí? Entonces con esto yo le doy nombres a cada una de mis cajas de texto, ¿sí? ¿Sí? Y el botón también le vamos a poner de nombre, le voy a poner btn nuevo y al otro botón le voy a poner btn grabar, ¿sí? Entonces con esto le defino nombres a los objetos, ¿sí? El último paso, una vez definidos los nombres a los objetos, es hacer un clic en la línea roja para darme bola en esta parte y aquí vamos a ponerle un nombre al formulario. Le voy a poner form 1. En acción, por favor, esta parte es importantísima. En acción yo establezco qué es lo que va a hacer. Yo voy a usar dos archivos para grabar. El uno para que me muestre el formulario y el otro para que grabe los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir aquí la opción grabar.php para que este sea un archivo que cuando se presione el formulario o se guarden los datos, se envíen los datos a grabar.php. Ahí se van a enviar los datos. Para que este grabar.php sea el encargado de guardar la información, ¿sí? Entonces, por ello es necesario poner nombres en cada una de las cajas de texto y hacer un clic en el form, y poner el nombre del archivo donde se va a grabar la información. Es decir, es un archivo para mostrar los datos, para sacar las partes gráficas, y un archivo para guardar la información, ¿sí? Entonces hasta ahí le vamos grabando, por favor. ¿Cómo es que guardamos ¿El nombre? Sí, Cuando ya han terminado de hacer el diseño gráfico del formulario, ¿sí? El siguiente paso es, en cambio, hacer la grabación. Para ello, necesito de otro archivo que va a ser grabar. Entonces, miren, voy a ponerle archivo nuevo y le voy a poner de igual manera PHP. Pero esta vez me vuelvo otra vez al modo código. ¿De qué se trata esto? Que lo que voy a hacer es que los datos que se guarden en estas cajas de texto pasen acá. Eso se llama paso de variables, es decir, que paso los valores de este formulario a el de acá. Entonces, en este de acá voy a hacer lo siguiente. Para grabar los datos, el primer paso es, ya definitivamente grabar los datos, es primero que debo de declarar, ¿sí? Verán bien esta parte, 4 variables, porque aquí había, ojo por favor esta parte, 4 cajas de texto y los nombres de las variables que voy a declarar aquí deben ser los nombres de las cajas de texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando hicimos la suma de los números? Es la misma situación. Entonces, yo debo declarar como variable txt cédula, txt nombres
txt dirección y txt teléfono. Es decir, que en este archivo voy a decir global txt cédula, txt dirección, txt cédula, txt nombres, txt dirección, txt teléfono. Ojo, no se olviden, si yo tengo de nombre aquí txt cédula, acá debe ser txt cédula. No me estarán poniendo que si aquí se llama cédula, acá van a ponerme txt cédula. Debe ser los nombres que ponen en los objetos, son los nombres que deben declarar en estas variables, ¿sí? Luego, todo formulario de grabación de datos debe conectarse a la base de datos, por lo que debo de siempre llamar al archivo de conexión a la base de datos. ¿Se acuerdan que es el archivo que creamos aquí? Siempre debe de estar aquí, ¿de acuerdo? Sí. Y para grabar la información, lo único que voy a hacer acá, el proceso de grabación. Para hacer el proceso de grabación, simplemente pongo SQL y siempre para cualquier instrucción SQL escribo la instrucción SQL query. Y entre comillas coloco aquella instrucción que permite guardar los datos. Esta instrucción es la instrucción insert into, ¿sí? Y establezco insert into espacio, el nombre de la tabla donde voy a guardar los datos, abro un paréntesis y coloco cada uno de las variables que tengo aquí, ¿sí? Txt cédula, txt nombre, txt dirección y txt teléfono. Ojo, que esto está... perdón, antes, mil disculpas, me falta una parte. Aquí es values. Y ahí sí estoy bien. Insert into estudiante, values. Y coloco que estos son los valores que se van a ingresar en la tabla de estudiante. Una sola cosa importante. Si su campo es de tipo carácter, que me parece que era así, en Object Browser pueden verlo, me parece que eran caracteres, ¿no es cierto? Deben llevar apóstrofe cada uno de estos, es decir, la variable txt cédula debe ir entre apóstrofes porque es carácter, lo mismo que la variable txt nombres, lo mismo que la variable txt dirección y lo mismo que la variable txt teléfono. No, aquí no, porque esta es numérico, perdón. Ya, entonces con eso automáticamente los datos quedan grabados. El último paso, si desean, es mandar un mensaje que diga el dato ha sido guardado, ¿sí? Algo muy sencillo. Y si quieren hacer más complicado el ejercicio, ¿sí? Hay una parte importante. Hasta aquí con eso queda grabado. Hasta aquí termina grabado. Opcionalmente puedo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar los datos de grabación, ¿sí? Es decir, ojo, yo puedo hacer lo siguiente. Mi idea es de que grabe los datos y cuando grabe los datos, que automáticamente me saquen una grilla la información. ¿Cómo hago esto? Yo hice hace rato la consulta general, ¿no es cierto? Entonces lo único que voy a hacer es copiar esta programación de aquí, desde la parte de aquí, ¿sí? Le voy a copiar y lo único que voy a hacer es esto. Voy a crearme una función que diga consulta. Y en esta función lo que voy a hacer es simplemente pegar el código que ya tenía hecho. ¿Para qué hago esto? Para crearme una función de datos que simplemente haga esto, que cuando ya los datos hayan sido grabados, simplemente, ¿qué estoy haciendo aquí? Llame a la consulta, es decir, llamo a la consulta para que cuando grabe muestre los datos. Sencillo, ¿no? Entonces esta parte de aquí está por aparte. Entonces tengo una función para que me muestre los datos que le invoco cuando grabe la información. Cuando termine, lo único que debo hacer es poner el nombre grabar.php y guardar. ¿Por qué grabar? Ojo, por favor, ¿por qué le he puesto el nombre grabar? Porque en el formulario yo puse un action, ¿no es cierto? Action significa grabar. ¿Qué le he dicho? Que cuando termine de ingresar los datos, mande a grabar, ¿sí? Entonces ahí la máquina automáticamente, después de que grabe, mostraría los datos. Por eso es importante la consulta general, ¿sí? Entonces, viéndole cómo correría el ejercicio, sería de esta manera. Pongo ahorita, le voy a decir
Sí, ya les voy a explicar. De aquí le ponemos, ¿cómo era el archivo? FRM ingreso. Pues ¿cómo le corro? Poniéndole FRM ingreso.php, ¿sí? Y me sale mi formulario. Y para grabar los datos, miren, 666, 666, 666, 666. Mando a grabar y lo que hace es mandar el action al otro y automáticamente el dato ha sido guardado. 666, 666, 666. Es decir, graba y me muestra los datos automáticamente, ¿sí? Con eso, automáticamente los datos quedan grabados y listo, ¿sí? Entonces...